Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es para nosotros un placer recibirles hoy aquí, aunque sea por vía telemática, para darles a conocer el proyecto, para identificar las soluciones más adecuadas para la ciudadanía y los visitantes de Ribeira tengan unos pasos de peatones más seguros. También es un placer para mí inaugurar esta jornada de presentación de la mano del alcalde y del director de la Agencia Gallega de Infraestructuras. No se trata solo de un gesto. Tampoco refleja solo que también la importancia que el Concello de Ribeira y las diferentes administraciones públicas y asociaciones aquí presentes le otorgan a la temática que hoy nos reúne. Es sobre todo expresión de un convencimiento profundo, el desarrollo sostenible de nuestro municipio, la seguridad y la innovación están íntimamente relacionadas. Los que creemos en la capacidad del sector público de impulsar la innovación en asociación con los grandes agentes del ecosistema, nos enorgullecemos de proyectos como el que hoy presentamos, que busca dotar a nuestro ayuntamiento de las soluciones más innovadoras para mejorar la seguridad ciudadana en el ámbito de la movilidad, implicando dicho proceso al tejido empresarial. Hoy el Concello de Ribeira da un paso al frente para inaugurar el instrumento de las consultas preliminares al mercado, considerada una buena práctica en la contratación pública, con la que aún se puede innovar en gran medida dentro de sus procesos de contratación. La problemática de la siniestralidad de los pasos de peatones y sus alrededores fue especialmente dura en nuestra ciudad, con nefastas consecuencias, por lo que a nivel municipal se ha convertido en una prioridad para dar solución a este tema. Pero se trata de un tema que no podemos dar respuesta solo desde la Administración pública. Se necesita el apoyo del tejido productivo, como proveedores de soluciones innovadoras y también de la sociedad, que debe implicarse en el respeto a las normas y concienciarse del riesgo que supone no respetar las normas de seguridad vial. Es ahora el turno del sector empresarial, para poner en valor sus innovaciones y participar de forma activa en esta consulta preliminar del mercado, de manera que el Concello de Ribeira pueda contrastar su capacidad para abordar este reto, siendo referente para otros ayuntamientos. Termino mi intervención destacando el orgullo que supone que nosotros podamos reunirlos a todos ustedes aquí y haber sido capaces de generar tanto interés en nuestro proyecto. No puedo despedirme sin dejar de pedirles que innoven, que no duden en compartir sus ideas para ayudarnos a solucionar la problemática de la seguridad vial en los pasos de peatones en nuestra ciudad. Queremos pedirles que pongan su empeño en ello. Por cada vida que seamos capaces de salvar, tendrá un valor incalculable. Sabemos que es un problema complejo que necesita de una gran dedicación, pero precisamente por eso es un reto. Y sabemos que vosotros tenéis las capacidades y podéis desarrollar las tecnologías que nos ayuden a resolverlo. Doy paso a Daniel Castelo Baz, sargento primero y coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad Viaria de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, que nos explicará qué supone la problemática de la siniestralidad en los pasos de peatones a nivel más global. Buenos días, me llamo Daniel Castelo, soy sargento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y coordino un pequeño grupo de agentes que tratan de complementar la actuación de las jefaturas provinciales de tráfico en lo que es la educación, la formación, en cierto punto, vial de estudiantes, colectivos de riesgo, como podrían ser los motoristas, los ciclistas y los peatones. Realmente, cuando hablamos de seguridad vial, no podemos pensar en una fórmula sencilla, como podría ser en este caso la que vamos a ver en pantalla, relativa a... ¿Va? ¿Podemos pasar una...? Vale, perfecto. No sería una fórmula tan fácil como esta. Aquí reflejamos lo que sería la distancia de parada
distancia de percepción, más distancia de reacción, más distancia de frenado. Esta fórmula simple se va a ir complicando con distintos factores, como puede ser el factor humano, el factor vehículo, el factor vía y entorno. Pensar, por ejemplo, esa distancia de percepción va a variar notablemente en función de quién vaya conduciendo, de sus actitudes psicofísicas, si están mermadas por alguna circunstancia. La distancia de reacción va a variar también en función de la meteorología, de la orografía de la vía, de distintos parámetros, como comentábamos hace un ratillo, ¿verdad? Si pudiéramos ver el vídeo para analizar ciertas... No podemos, bueno, no pasa nada. El vídeo que pretendía proyectar es el vídeo de un autobús escolar en una carretera alemana, muy parecida a las gallegas, en la que un grupo de niños, un grupo de jóvenes, sale del colegio, tiene ganas de llegar a su casa, sale como cualquier niño de cualquier pueblo, corriendo, y salen por el lugar no adecuado. Salen por la parte trasera del autobús, un conductor de un vehículo articulado que viene en sentido contrario al que circula el autobús prevé que esa circunstancia pueda suceder y adecúa su velocidad a esa posible irrupción de esos peatones en la vía pública. Por la diligencia de ese conductor de ese vehículo articulado, un vehículo de 30 o 40.000 toneladas, la vida de esos niños puede ser salvada. Esta ecuación tuvo un resultado benévolo a la seguridad vial porque se cambió o logramos modificar un parámetro de riesgo, cambiamos la conducta de ese conductor, de ese vehículo articulado, y por lo tanto con esa acción se pudo evitar el siniestro vial que en otro caso sería inevitable. Cuando hablamos de seguridad vial vamos a abordar siempre... La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Sigo? Sí, le damos una diapositiva hacia adelante, por favor. Introducimos, por favor. ¿Una más? Vale. En esta ecuación, en esta compleja ecuación en la que hablamos que intervenían múltiples factores, los tres principales, y en toda jornada, en toda charla de seguridad, al final acabamos hablando de lo mismo, va a estar el factor vehículo-entorno, sobre el que hoy vamos a debatir, para intentar buscar soluciones para estos pasos de peatones en el concello de Ribeira, que esperemos que sea un concello puntero y referencia en estas actuaciones. Hablaremos también del vehículo, nada tiene que ver, como os decía antes, el 850 que empecé a conducir yo hace ya unos años con los vehículos que tenemos a día de hoy. Los sistemas que hay actualmente permiten minimizar el error humano o incluso evitar que se produzca. Pero siempre, o por lo menos en un tanto por ciento de ocasiones muy elevado, el detonante del siniestro vial es el factor humano. Tanto el entorno y la vía como el vehículo pueden minimizar la posibilidad de que el accidente suceda, pero quien lo acaba produciendo, en la mayor parte de los casos, ese siniestro vial es el factor humano. Nuestra labor, la labor de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en nuestras carreteras, se centra mediante nuestra vigilancia, nuestro control, en tratar de evitar esa desobediencia a la norma que acabe produciendo un siniestro vial. Tratamos de crear zonas de convivencia entre el peatón, el conductor del vehículo, el ciclista, el motorista. Con ese respeto a la norma, el siniestro vial vamos a poder evitarlo en muchas ocasiones. Pero cuando ese respeto a la norma falla, tenemos un escudo, una mochila, que puede ser esa vía, que puede ser esos sistemas de seguridad activa o pasiva del vehículo. En imágenes como esta podemos apreciar la vulnerabilidad que tiene un peatón en nuestras vías públicas, en nuestras carreteras, en nuestras calles. Galicia es un sitio maravilloso, pero con unas condiciones específicas. Nosotros no tenemos tantas horas de sol como otros lugares de la península. La climatología es la que es y en muchas ocasiones, al compartir el mismo espacio físico, peatón y conductor, el riesgo aumenta. En este sentido, para evitar que ese resultado de esa ecuación, de ese siniestro vial, sea el que nadie quiere, debemos apelar al respeto a la norma, como decíamos antes, pero también a algo fundamental, un segundillo, por favor, que sería la percepción del riesgo. Fundamental para nosotros es esa percepción del riesgo, que tanto el conductor del vehículo a motor como el peatón sean conscientes de que en ese espacio de convivencia hay ciertas acciones que implican un riesgo. Quizás esa sea la primera reflexión. Para poder evitar el resultado lesivo del siniestro vial, necesitamos que el conductor,
que el peatón, los dos implicados en la jornada de hoy, puedan llegar a percibir ese riesgo. ¿Se puede, de alguna manera, colaborar de una forma técnica para que este peatón, este conductor, puedan percibir mejor ese riesgo? Realmente, cuando no logramos evitar esto, se produce lo que vamos a tratar de introducir en la siguiente diapositiva con una pequeña referencia estadística. Demasiado dolor. Me gustaría que esto fuese entrando de otra forma, pero realmente tenemos ahí desglosados los últimos años en torno a 15, 20 personas en los años prepandémicos estaban perdiendo su vida en nuestras carreteras como consecuencia de atropellos. No queremos que sea una estadística dura, pero lo es. No queremos nada más que introducir la gravedad del problema. Esto es una estadística, pero en la carretera se pierden vidas, se pierden sueños, se rompen familias, y eso es lo que entre todos los que estamos hoy aquí sentados, tenemos que intentar evitar. Si el error humano llega, si el vehículo no puede ser el primer escudo, que la vía sea el escudo que impida que ese llanto llegue a la carretera. Ese es el secreto de la educación vial, trabajar todos juntos. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Por qué se producen los atropellos? Dale 3, si eres tan amable. ¿Por qué se producen los atropellos? Sería la primera gran pregunta que nosotros queremos introducir. ¿Realmente es responsable el conductor? ¿Realmente es responsable el peatón? Cada siniestro vial es una ecuación distinta, en la que los factores cambian. Piensen, por ejemplo, un señor de avanzada edad que sale de tomarse 2 cervezas en la taberna del pueblo, va por una vía insuficientemente iluminada y en vez de desplazarse 10 metros a un paso de peatones perfectamente delimitado, perfectamente iluminado, con esa pérdida de condiciones psicofísicas que tiene tras la ingesta del alcohol, cruza enfrente de la taberna, sin un chaleco reflectante. Posiblemente el conductor, el padre de familia, que salga de recoger a sus niños en la escuela, no sea capaz de evitar el siniestro vial, salvo que sea un conductor tan excepcional como el del camión que antes referíamos, y prevea esa posibilidad. Difícil, complicado. Lo mismo pasaría con el conductor del vehículo a motor. Si antes de comenzar a conducir no percibe ese riesgo, no va a adecuar la velocidad a la que marca la vía, no va a revisar, por ejemplo, el estado de los neumáticos, que incidirían directamente en esa distancia de parada, y acabaríamos sufriendo el siniestro vial. Evidentemente, nosotros, aparte de centrarnos en peatón, en conductor, nos centramos también en verificar las condiciones técnicas de los vehículos. Pero de lo que hoy queremos tratar es del estado de la vía y de qué formas se podría, damos una por favor, de qué formas se podría mejorar ese entorno en el que se produce el siniestro vial. Si falla el factor humano, si falla los sistemas de seguridad activa o pasiva del vehículo, ¿la vía puede ser el último escudo que proteja al peatón? ¿Qué puede aportar el mercado como soluciones a estos problemas? ¿Podemos darle otra, por favor? ¿Qué podemos cambiar? Esa sería la siguiente gran pregunta. ¿Qué podemos cambiar? Pues posiblemente con educación, que esos 2 niños vayan fuera del paso de peatones y sin ver el teléfono. Posiblemente, posiblemente. Le damos una, por favor. Vigilancia y control versus educación. Nosotros, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, las policías locales, tratamos muchas veces con pasión de que se cumplan las normas. Y tratamos con pasión de que se cumplan las normas porque la carretera nos hace percibir el sufrimiento que trae aparejada. No es que vivamos un siniestro vial, es que vivimos muchos a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Y sabemos que si hay un policía local, si hay un guardia civil en cada vía, posiblemente el número de accidentes disminuya una barbaridad. Pero no podemos estar, aunque queramos, detrás de cada esquina, en cada paso de peatones, y esto lo debemos complementar con la educación vial. Es fundamental, quizás sea esta la clave angular de toda la seguridad vial. Educación, educación y educación. También vigilancia y control, desde luego, también vigilancia y control, pero educación. Seguimos, por favor. No hay duda, como comentamos ya antes, que la evolución de los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos a motor han cambiado muchísimo la ecuación, muchísimo, muchísimo. Han hecho involucionar la curva de la siniestralidad vial grave, de los fallecidos, y son ese salvavidas que palía el error humano. También la vía, podemos darle una, por favor, va a hacer
esa función de último escudo que hoy pretendemos. Como decíamos antes, si falla factor humano, si falla seguridad activa, vamos a intentar paliarlo con seguridad pasiva y con entorno, con una vía más amable. Damos, por favor, tres grandes preguntas. La primera, ¿hay suficientes pasos de peatones? Otra más, por favor. ¿Hay suficientes pasos de peatones? Aquí cada uno tiene una opinión, pero si pensamos que la respuesta es afirmativa, si pensamos que sí, llegamos a la siguiente gran pregunta que quiero lanzar para ir terminando. ¿Los peatones están concienciados de la importancia de usar esos pasos de peatones? ¿Tenemos un paso de peatones en Ribeira? Perfecto. Con las medidas de seguridad perfectas. Pero, ¿qué pasa si no tenemos esa conciencia de que lo debemos usar? Tercera gran pregunta que queremos lanzar a la jornada. ¿Su ubicación y diseño son seguros? En eso los técnicos van a estar un paso por encima nuestro. Muchas veces el siniestro vial se produce porque hay un vehículo estacionado en parte previa a donde está ubicado ese paso de peatones, porque la orografía de la vía impide una mejor visibilidad, porque la ubicación del mobiliario urbano impide una mejor visibilidad. Luz, etc, etc, etc. Diseño, ubicación, ¿los hacen seguros? Tercera pregunta que lanzamos. Y la última, que es la que espero que ustedes puedan responder para que Ribeira sea un concello puntero en este asunto de la seguridad vial del peatón en el cruce del paso de peatones, la pueda aportar el mercado, soluciones que pueda aportar el mercado a esta circunstancia. Pasamos, por favor. Realmente, los que vivimos el mundo de la carretera con pasión, estamos convencidos de que todo se puede cambiar, que con iniciativas como esta, que con trabajo como el que realizan las asociaciones de víctimas, con el trabajo nuestro de los policías, de los maestros en los colegios, con el trabajo de todos, el mundo se puede cambiar y el mundo vial también se puede cambiar. Un pequeño cambio en los elementos de la ecuación de la que hablábamos antes, como puede ser la adecuación a un paso de peatones más seguro, puede hacer que la ecuación vial acabe de otra forma y no tengamos que lamentar la pérdida de más sueños, de más vidas en carretera. Gracias. Gracias, Daniel, por poner en contexto esta problemática que afecta a las ciudades españolas. Damos paso ahora a Francisco Menéndez Iglesias, director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, que va a explicarnos cómo están abordando este tema desde la Xunta de Galicia, tanto los problemas de movilidad como la de siniestralidad en infraestructuras y equipamientos autonómicos. Perdón, hola, sí. Bueno, pues yo voy a dar la perspectiva desde el punto de vista de la Agencia Gallega de Infraestructuras, y ya que estamos en una consulta preliminar y vamos a contextualizar, pues voy a intentar contextualizar un poco la situación. Nosotros partimos del Plan de Seguridad Vial 2016-2020, ahora vamos a empezar con el siguiente, pero es bueno hablar del que teníamos y bueno, pues tiene una serie de objetivos que van un poco en la línea de la exposición anterior, y tenía un objetivo muy claro, que era reducir en un 50% el número de víctimas mortales en 10 años, desde el 2011 hasta el 2020, en las carreteras. Entonces, Galicia tiene un territorio peculiar, esto es importantísimo, a efectos de las carreteras, un territorio muy accidentado, con una dispersión poblacional muy grande que hace que la ocupación a lo largo de las carreteras esté muy extendida. Hay que tener en cuenta que tenemos el 50% de los núcleos de población de España y que tenemos 17.000 kilómetros de carreteras. Somos la primera comunidad autónoma en densidad de carreteras de España por superficie. El territorio ha cambiado mucho, además, en los últimos años. Al final volveré a esto, pero aquí vemos la zona de la C305 más cercana a Ribeira, 13.700 vehículos al día, pero es que hace 50 años era así. Era una carretera. Hoy en día ya no es una carretera. Las carreteras en muchos casos se han transformado y hay que tener en cuenta cómo el territorio ha evolucionado alrededor de ellas, porque cambian las situaciones que se producen. ¿Cómo estamos en relación con el mundo? Pues
España está ahí al final de la parte verde, a la izquierda, es decir, estamos mejor que cuando hace muchos años era todo lo contrario, estamos mejor que otros muchos países, pero no, desde luego no nos podemos relajar. Aquí estaba la situación en el año 2001, estaba España en rojo, lo veis, ¿no? Y en el 2017, ya hace unos pocos años, pues estamos acercando a los que eran modelos de seguridad vial, como eran los países nórdicos, la península escandinava. Desde luego, hubo un momento en el que, bueno, el problema de la siniestralidad, aquí está la curva de fallecidos en España, pues era un problema realmente gravísimo, la curva en los últimos años se ha reducido mucho, pues por diferentes razones, todas ellas concurrentes en todos los factores que se producen, pero también es cierto que percibimos un cierto agotamiento de las medidas o de la curva de bajada en seguridad vial, y teniendo en cuenta que la visión tiene que ser que haya 0 víctimas al final, ¿no? Este estancamiento se está produciendo no solo a nivel de España, sino de la Unión Europea, y siempre obviando el año 2020, que fue un año muy peculiar, ¿no? Es decir, aquí vemos en esta gráfica cómo ese objetivo se hubiera alcanzado en el año 2020, pero en este año 2021, con la recuperación de la movilidad, se está volviendo a producir un repunte en las cifras de fallecidos, por lo menos en la red autonómica de carreteras. Bueno, estas son las de Galicia, ¿no? En el 2019 hasta esta fecha había 44 víctimas, bajaron a 20 en el año 2020 y ahora estamos casi en 37, ¿no? Respecto a la red autonómica de carreteras, aquí lo que vemos son las distintas tipologías de accidente. La mayor parte de las víctimas mortales son por accidentes frontales o frontolaterales, pero la proporción de los peatones es muy importante. Hay 9 fallecidos de peatones. Y si pasamos a la siguiente, lo que es muy importante también es el perfil de edad de los fallecidos en las carreteras. Esto es en general. En la gráfica de la izquierda está el año 2019, en la derecha el 2017. Vemos en la franja, en el 2017 se produjo especialmente un peso desproporcionado de los mayores de 70 años, pero esto tiene una explicación, ¿no? El año 2019 igual no, pero si lo comparamos con el número de heridos leves, vemos que la proporción no es la misma. Es decir, hay una mucho mayor lesividad de la gente mayor que de la gente joven, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en los pasos de peatones también, ¿no? Los atropellos, por otro lado, también son un accidente que produce una lesividad muy grande. Es decir, los atropellos, cuando se producen, tienen mucho más riesgo de que produzca un herido grave o un fallecido que otros tipos de accidentes que se producen en la red de carreteras. Eso lo vemos en la gráfica de la derecha. Bueno, da igual, es así. Es decir, sobre el conjunto de accidentes, el rojo son los atropellos, y el número de heridos graves o fallecidos que se producen son mucho mayor que la proporción general de accidentes que se producen en las carreteras. Seguimos. Y en edad, ya concretamente los atropellos, vemos como las personas de más de 66 años son las que concentran la mayor parte de los fallecidos, heridos graves e incluso heridos leves en pasos de peatones, porque se producen más situaciones de riesgo y porque cuando se produce ese accidente tiene consecuencias más graves. Ahí lo vemos. Los accidentes se producen en pasos de peatones y fuera de pasos de peatones. El debate sobre si tenemos muchos o pocos pasos de peatones es un debate muy largo, porque hay que conjuntar que el punto de cruce sea el adecuado con que no se produzcan recorridos excesivamente largos que provoquen que la gente cruce fuera del paso de peatones, y eso es un equilibrio muy complicado de producir. Y los atropellos o las víctimas se producen tanto en travesía como en carretera, es decir, ahí hay una cierta dispersión y no se puede decir que sea un lugar más que otro, que sea urbano o interurbano, donde se producen más atropellos, porque en las dos se pueden producir situaciones de riesgo por diferentes motivos. Pasamos. Esto es lo que señalaba antes. Esta es la curva de lesividad de una persona en función de la velocidad
de 25 a 59 años es la curva de la derecha y de más de 60 años es la curva de la izquierda. Es decir, a una misma velocidad y para una velocidad como 40 km por hora, una persona de 15 a 59 años pues tiene una probabilidad de muerte de pues entre un 6 y un 15%, pero una persona de 60 años pues tiene una probabilidad del 50% prácticamente de morir en un atropello. Con lo cual el factor velocidad es importantísimo en los atropellos. Con lo cual hay que estar muy atento a ese tema. Bueno, pues el cambio que ha habido recientemente va en ese sentido de los límites de velocidad, pero no se trata solo de la velocidad legal, sino de la velocidad real, la que se produce, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco largo, porque si no me extiendo, en los accidentes en motocicletas, que es otro de los problemas que estamos teniendo más importantes, siguen siendo usuarios vulnerables, pero bueno, es una problemática un pelín distinta, y esto es importante también. Este es un dato precisamente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que es del año 2017, hablábamos del factor persona, y lo que es inaceptable, yo creo que a estas alturas, es que siga habiendo estos porcentajes de causantes de accidentes que siguen teniendo pues positivos en alcohol, en drogas o en psicofármacos. Perdón, estos son datos del IMELGA, del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Y esta es otra gráfica bastante significativa también. Vemos los sistemas de retención que se utilizan, cinturón de seguridad, casco, etcétera. Prácticamente todos los fallecidos de motocicletas o heridos graves o leves tenían casco, como es normal, pero sigue habiendo una proporción muy grande de conductores o de usuarios de vehículos que no tienen que no usan cinturón de seguridad. Y en peatones hay un apartadito que pone como elementos reflectantes y no hay ninguno. Es decir, no nos hacemos ver en las carreteras. Hay yo creo que me lo contaba precisamente un compañero de la Guardia Civil de Tráfico, del perfil de persona mayor en el rural gallego, con niebla en invierno, lloviendo y de negro. Y claro, ese es un factor de riesgo muy importante. Hay que hacerse ver en las carreteras porque es un elemento muy importante. Y otro aspecto importante, la distancia del accidente al lugar de residencia. Es decir, casi todos los accidentes, o una proporción muy grande, se producen en las distancias más cercanas a los domicilios. Confianza, cansancio, bueno, puede haber muchos factores, pero sí que hay una correlación importante que hay que considerar. Todo esto son cuestiones un poco para tener en cuenta. Otro problema que estamos teniendo son los atropellos de animales, que van muy en crecimiento en los últimos años, pero su lesividad también es muy baja. Hubo 0 fallecidos en el año 2019, en este caso, por accidentes animales. Entonces esto lo vamos a pasar un poco rápido también, porque tiene una problemática muy particular. Y luego hablábamos del dolor que se produce, eso por supuesto, para las víctimas, pero también hay un coste importantísimo para la administración pública por los accidentes de animales, por los accidentes, por la siniestralidad de personas. Es decir, está claro que invertir en seguridad vial compensa, en primer lugar, porque en la repercusión a las vidas de las personas es inaceptable, pero incluso desde el punto de vista económico merece la pena invertir en seguridad vial. Pasamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, el plan de seguridad vial focalizaba lo que son más competencias de la comunidad autónoma, de focalizar en las carreteras, en las vías de tránsito y en los usuarios, en la medida de lo posible desde nuestro punto de vista. Y actuamos en TCAs o en actuaciones, tramos de concentración de accidentes, o en actuaciones que buscan un poco actuar en toda la red, ¿no? Porque buscan cortar esos accidentes que se producen un poco de manera más aleatoria en el conjunto de la red de carreteras. Tramo de concentración de accidentes son aquellos que estadísticamente concentran la mayor parte de los siniestros en función de los datos de siniestralidad y de tráfico que se registran en cada sitio. Y lo que hacemos es, pues por ejemplo, en la provincia de Pontevedra, en el 1,3% de la red de carreteras se concentra el 30% de los accidentes, con lo cual invertir en ese 1% de longitud de red de carreteras es muy eficaz desde el punto de vista del gasto público en la reducción de siniestralidad. Entonces lo que nos marcamos fue precisamente eso. ¿Qué pasa? Que
que eso es una cuestión también que discutimos o que está en discusión, que es si los tramos de concentración de accidentes son el mejor indicador posible de siniestralidad y de peligrosidad de la red, porque hay otros indicadores y lo estamos reflexionando. Pues actuaciones en travesías, como la mejora de pasos de peatones, es importantísimo. Esas son las actuaciones de mejora de seguridad vial que se están llevando a cabo. Pues vamos a ver el antes y el después de ciertas actuaciones, que yo creo que se transmite y se evidencia muy bien lo que es la seguridad, ¿no? Reordenaciones de accesos para evitar situaciones de riesgo y también, en este caso, pues proteger a los peatones, reforma de intersecciones a nivel que produzcan situaciones de riesgo y que tengan así mayor visibilidad, construcción de rotondas. A mí me encantan las rotondas, estamos haciendo un montón de rotondas, pero las rotondas sirven para muchas cosas, no solo para reordenar el tráfico, sino también para calmar la velocidad y adecuar la velocidad legal a la real, que es uno de los objetivos que tenemos que tener en las actuaciones de carreteras, y además de manera pasiva, no solo que estemos encima. Señalización y balizamiento, tratamiento de márgenes y barreras, ejecución de sendas, eliminación de obstáculos que puedan agravar el resultado de un accidente, por supuesto la conservación importante y la efectividad de estas actuaciones. Pues aquí vemos la siniestralidad que se registraba en un punto, en este caso en la 523, una carretera nuestra. Esa glorieta partida, que era muy peligrosa, se cerró y pasó a se hizo esa glorieta y pasó a este registro de accidentes después de hacer la actuación, ¿no? Estaba claro que ahí la carretera era un factor de riesgo importante. Bueno, y como ahora pasa rápido varias diapositivas porque son actuaciones, análisis que hacemos de siniestralidad a lo largo de una carretera con los puntos en los que se producen los accidentes, y ahí estamos redactando estos proyectos para tramos de concentración de accidentes. Pasa y ya pasa un poco rápido porque voy a ir a la zona final, te digo ya dónde parar. Bueno, ejecución de sendas, evidentemente, buscar que se produzca poca confusión en los conductores, la señalización debe de ser clara y sencilla, las segundas oportunidades, que alguien que se salga de la carretera pueda volver. Ahí vemos las marcas de alguien que se salió y pudo volver a la carretera, eliminando obstáculos o circunstancias que agraven los accidentes fuera de la carretera, incluso a veces eliminando la barrera, porque puede ser sacar el coche de la carretera si tienes un problema también es importante. Los accidentes de animales los vamos a pasar porque es una temática un pelín particular. Y una reflexión, los ciclistas, otros elementos vulnerables importantes. Con la agrupación de tráfico estamos trabajando en las rutas ciclistas protegidas, cada uno en la parte que le toca, y yo creo que es una buena medida. Sensibilización, luego hablará Jean Picard seguro, ¿no?, de lo que estamos haciendo un poco en común, pero hacerse ver, cursos de conducción para bicicletas, campañas de seguridad vial. En este año 2020 tuvimos que centrarnos en la vuelta del confinamiento para tener más atención, campañas de seguridad vial en colegios con unidades didácticas editadas y los caminos escolares seguros también en zonas rurales. Y paso al punto final estamos con diferentes instrumentos y haciendo reflexiones. Aquí vemos un plano de la península del Barbanza y vemos un poco el cambio de configuración, de consideración que también estamos nosotros mismos haciendo. Es decir, el Barbanza se vertebra a través de la red de carreteras autonómica y justo estamos estos días aprobando lo que es el catálogo de carreteras. Las estamos clasificando según su funcionalidad, porque es evidente que la funcionalidad de la carretera C305 no es la misma que la de la autovía del Barbanza y no podemos considerarla igual o que otras carreteras que siguen soportando un tráfico interurbano, y las medidas que se tienen que tomar, incluso de calmado de tráfico o de dificultar el tráfico, pueden ser interesantes para disminuir la siniestralidad vial. Esa reflexión la llevamos a proyectos como el que como el que estamos trabajando de Palmeira, en lo que era una travesía de una carretera. La idea es transformarla, pues, con cuestiones como las que se trabajan en esta jornada, en algo distinto, ¿no? En una zona urbana en la que el riesgo sea menor y en la que esa configuración de carretera, que a lo mejor invita a ir más rápido, pues la propia carretera te lleve a adecuar la velocidad real a una que sea
pues la adecuada para un entorno urbano. Y decir que esta consulta preliminar del mercado para nosotros es muy interesante porque al margen de esto pretendemos hacer por lo menos uno por provincia el año que viene, proyectos específicos de mejoras de pasos de peatones, con señalización, con iluminación, con configuración física, así que lo que saquéis de aquí pues os va a ser útil a vosotros, pero también seguramente a nosotros. Muchísimas gracias, Francisco. Sin duda, desde la Xunta se están dando grandes pasos a favor de mejorar la movilidad en las infraestructuras de nuestra comunidad. Interviene ahora Jean Picard Matau, delegada en Galicia de la asociación Stop Accidentes, que colabora con la Dirección Xeral de Movilidade de la Xunta de Galicia en la concienciación y mejora de la seguridad vial en la ciudadanía. Jean viene hoy, además, en representación de esta Dirección Xeral de Movilidade. Si me permitís. Hola, buenos días. Si me permitís, llevo más de un mes vacunada y me cuesta respirar cuando hablo con la mascarilla. Así que intentaré conservar las distancias, pero os agradezco que pueda hablar sin ella. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin ánimo de lucro que luchamos contra la violencia vial. Somos familiares de víctimas de la violencia vial, reconocidos de utilidad pública. Llevamos ya 21 años luchando para que lo que nos ha pasado no le pase a nadie más. Hago un pequeño recuerdo. Esta asociación, de la cual fui yo una de las fundadoras, surgió después de la muerte de mi hijo en esta mal llamada Villa Rápida del Barbanza. Así que para mí es un día difícil el estar aquí, pero lo agradezco, porque es nuestra labor, es lo que estamos todos, y lo acabamos de escuchar por parte de la Guardia Civil, de la Xunta de Galicia. No podemos aceptar ni una víctima más inocente en la carretera. Tenemos un objetivo muy claro, que es el derecho a la vida, en la carretera, en la ciudad, en todo lo que es la movilidad. Prestar apoyo y asesoramiento a las familias de las víctimas es uno de nuestros objetivos, pero lo más importante y es fundamental es prevenir para que esto no le pase a nadie más. Y por eso impulsamos actividades e iniciativas para intentar impulsar esa cultura de la seguridad vial, que todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pasa, por favor. Tenemos nuestra cadena de valor, es ayudar, prevenir y educar. Se puede poner también al revés, educar para prevenir y para ayudar, ¿no? Está claro que la educación hoy día es la base de una sociedad, ¿no? Y asumimos el reto de ayudar a construir entornos más seguros para la sociedad y todos los usuarios de las vías, que somos todos nosotros. Todos somos peatones. Se deben implementar medidas con una visión integral. Se está hablando del sistema seguro, y el sistema seguro es conseguir los objetivos cero víctimas. Hoy día están los objetivos del desarrollo que por fin contemplan, o dentro de esos objetivos está la seguridad vial y está reducir al 50% la siniestralidad en las carreteras, la mortalidad, ¿no? Para el año 2030. El diseño de acción anterior también lo había contemplado, no se consiguió. Y esperamos que en este segundo diseño de acción los objetivos del desarrollo, que son globales, ¿no?,
y implican a todos, ¿no? La verdad nos van a ayudar para reducir esta siniestralidad, ¿no? Espacios... ¿Cuál es la problemática? No puedes pasar. La problemática nos separa una pequeñita línea blanca pintadita en la carretera. Esto es lo que tenemos. Lo sabe bien la Guardia Civil, ¿no? El que invade el carril contrario, el que cruza sin mirar, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es una pinturita que es una norma, que es una ley, ¿no? Pero que, por desgracia, muchas veces, si no la respetamos, las consecuencias suelen ser muy graves. Y dentro de la ciudad, esto es un dibujo muy conocido, lo tenemos en internet y está muy... Pues esto al final es lo que nos reservan para el peatón. En la ciudad nos han invadido la circulación, nos han invadido los coches, ¿no? Y el peatón, pues tenemos una acerita, con suerte, porque sabemos que, por desgracia, en la carretera, bueno, ya no es una carretera, de Padrón a Ribeira es una calle, ¿no? Donde empieza la travesía y donde acaba, lo tenemos difícil. Justamente salí, yo suelo ir hasta Corrubedo y la vía del Barbanza, y entonces me salí en la Puebla, dice, voy a ver esta carretera, cómo está, ¿no? En qué estado está. Estoy viendo que en efecto Palmeira está haciendo aceras, ¿no? Necesarias, porque o tenemos un arcén o tenemos la casa pegada al borde de la carretera, ¿no? Entonces, claro, antes teníamos ese espacio era para el peatón, vivíamos tranquilamente al borde de esa carretera para desplazamientos muy, muy tranquilos, ¿no? Sin embargo, pues eso, la circulación, todo esto nos ha invadido. La problemática que encontramos en la ciudad, el mobiliario urbano. Cuidado con los contenedores. Los contenedores esconden la vista de los peatones que quieren cruzar en un paso de peatón. Ha sido como, no digo de ley, pero ha sido la costumbre, ¿no? ¿Dónde ponemos el contenedor? Al lado del paso de peatón. Gran error, gran error. Y esto se va modificando poquito a poquito. Lo hemos conseguido en La Coruña, y yo creo que todo el mundo es consciente de que esto esconde la visibilidad, ¿no? Lo mismo que los postes mismos de los semáforos. Una acera pequeñita y el poste, ¿dónde lo metemos? En medio de la acera. ¿Y dónde va el peatón? ¿No? ¿Dónde va una madre con el cochecito del niño o una persona con su silla de ruedas, ¿no? Entonces, a veces hay infraestructuras a la cual no somos conscientes del obstáculo y del riesgo que provoca para los peatones, o las aceras que ya están pequeñitas, que al final, pues para charlar con la vecina, pues andamos por la carretera, ¿no? Esto es las infraestructuras de riesgo que hemos tenido y que todavía tenemos en el ámbito urbano. Claro, infraestructuras erróneas, pero también es verdad que el comportamiento, esto lo ha dicho anteriormente la Guardia Civil, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha contado, y la Xunta de Galicia, claro, también nosotros somos responsables, ¿no? Entonces, si se fijan en esta foto de la izquierda, es en la entrada de La Coruña, de Alfonso Molina, que tiene una circulación bastante importante y entonces pasos elevados, y ese paso elevado, como lo ven, dos chavales, incluso eran 4, porque esto lo vimos nosotros, lo presenciamos y logramos sacar la foto. Eran 4 que salían del bus y en vez de subir por el paso de peatón, por el paso elevado, que no les llevaba más que 5 minutos, ni menos, ¿no? Y si tenían prisa podían correr,
por el paso elevado, en vez de esto han cruzado la carretera, 2 se quedaron en el medio esperando poder cruzar, ¿no? Se salvaron. Somos los sobrevivientes y no somos conscientes de lo que esto significa, ¿no? Y después la costumbre de, eso sí, tenemos un paso de peatón, pero ¿dónde esperamos? En vez de esperar en la acera, esperamos en la vía. Parece que somos impacientes, ¿no? Porque es verdad, el peatón tiene que esperar a que el semáforo se ponga en verde para el peatón. Como ven, esta madre que va a buscar a su hijo al colegio tiene mucha prisa, está además aparcada en segunda fila o tercera fila, ¿no? Y no tiene la paciencia de esperar y de educar a su hijo, porque a su hijo lo educamos nosotros en el colegio, pero resulta que al salir papá y mamá lo deseducan, ¿no? Entonces, estas son las problemáticas que encontramos. Algunas iniciativas que hemos hecho, recuerdo este colegio en La Coruña, en Zalaeta, en la foto de la izquierda, tenía... el colegio se encuentra en el medio de la calle, la puerta de entrada. Los pasos de peatón, como lógicamente se hace muchas veces, se meten en las esquinas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los niños iban directo a la puerta del colegio, cruzando mal, para no ir hasta la esquina donde está el paso de peatón. Es verdad que era mucho más lógico un paso de peatón delante de la puerta del colegio. Llevaban muchos años reclamando al concello ese paso de peatón. ¿Qué hicimos? Pues un día sacamos los niños de la clase y les pusimos a pintar con tizas el paso de peatón. Y bueno, pintaron, incluso nos pintaron en la calzada 30 kilómetros por hora para no matar, ¿no? Y todo esto después de darles un taller, ¿no?, de concienciación. Y bueno, al día siguiente empezaban las obras para el paso de peatón, plataforma a la altura de la acera, para también hacer que la velocidad de los coches se frenen, que esto también es muy importante. Las plataformas, sabemos que muchos conductores protestan, pero una plataforma bien hecha es la que protege al peatón. Y además, esto para un camino escolar, que es el que estamos promocionando, ¿no? Ahora vamos andando al cole, hemos colocado estas ranitas que son las que marcan los lugares por donde tienen más seguridad para llegar al colegio. Esto ha sido pues una actividad que llevamos muchos años en La Coruña y en ciudades incluso limítrofes llevándolas a cabo, ¿no? Otra iniciativa en el rural, y esto fue también gracias a la carrera Ponle Freno y a la Xunta de Galicia de Infraestructuras, nos propusieron estudiar este colegio que está en San Andrés de Xeve, en Pontevedra, en un cruce de carreteras, ¿no? Como pueden ver en la foto de la izquierda, pues sí, tienen un paso de peatón, pero es un cruce de carreteras con mucha circulación, tenían un semáforo que no funcionaba, coches aparcados en cualquier esquina cuando llegan los padres, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Pues logramos hacer un taller con todo el colegio. Les pedimos entonces a los más mayores de quinto y sexto que nos hagan el proyecto, como queréis el entorno de vuestro colegio. Y allí tenéis un dibujo donde todos han metido la rotonda. Todos han dibujado, ya pues está contento Francisco, que les gustan las rotondas. Y además, si lo ven, a la mano izquierda, allí hay una rotonda con la bandera de Galicia, están nuestras ranitas, que es el seto, incluso ponen radar escondido, que son conscientes, radar escondido. E incluso le ponen el presupuesto, 150.000 euros, no sé cuánto... Se quedaron cortos, bueno. Y esto es el proyecto actual de la Xunta de Galicia, que eso sí,
van a tener una rotonda, van a tener parking para los padres que vienen a buscar a sus hijos, se arregla el parque de los autobuses del transporte escolar, incluso aceras, yo creo que carril bici. Es decir, bueno, hemos logrado, gracias a un convenio con la Xunta de Galicia, pues poner en marcha este proyecto que hemos detectado. También, y me alegro no hemos podido ver ese vídeo que es tremendo, de los autobuses escolares, ¿no? Pero hemos hecho también esta iniciativa con la Consellería de Infraestructuras sobre un manual de seguridad viaria y boas prácticas para personas usuarias de transporte de escolares, porque cada vez que vamos a los colegios en el rural somos conscientes del riesgo que tienen en las entradas, salidas del colegio e incluso en las paradas de autobuses escolares. Entonces, hemos logrado hacer este manual, que además está en la página web, está en internet, y los pueden sacar. Incluso hubo un colegio ahora que nos envió un pequeño vídeo con el rap del transporte escolar, es decir, que lo tenemos también colgado en la página web, y hemos hecho un protocolo de medidas seguras para desplazarse, tanto para los niños como para los padres, para dentro del autobús, ¿no?, a la salida y entrada. Y esto, pues bueno, esperamos difundirlo lo más posible. Es reciente del 2020, pero bueno, en el mes de septiembre esperemos que todos los colegios tengan este manual y este protocolo, ¿no? Y lo trabajaremos con la Guardia Civil, que os lo vamos a pasar. Pasa. Sí. Entonces, hoja de ruta. Próximos pasos. Está claro que todos tenemos que educar. Educamos en el colegio, pero educamos en familia, ¿no? Eso lo dice un filósofo, José Antonio Marina: educan o mal educan todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es nuestra responsabilidad. No podemos pensar que solo el colegio va a educar a nuestros hijos. Somos los primeros responsables, ¿no? Para esa cultura de la seguridad vial, son valores viales que son valores de ciudadanía, ¿no? Valores sociales, de respeto, de prudencia, tolerancia, responsabilidad, corresponsabilidad. No dejar salir al amigo que no está en condiciones de conducir. No te olvides, llama, cuando les decimos en el colegio, llama a la Guardia Civil, ya vendrá a ayudarte, ¿no? Pero no dejes salir al amigo. Si te pone una multa que das positivo, dale las gracias, ¿no? Porque evita, ¿no? Y esto es lo más importante también. Civismo, solidaridad, esto es convivencia. Y queremos convivir, ¿no? ¿Convivir cómo? Con un diseño urbano seguro. Porque calmar el tráfico es seguridad vial y eliminar riesgos. Porque, ¿qué significa una buena infraestructura, un buen diseño urbano? Es lo mismo que un buen libro. Un libro nos ayuda a leer. Un buen diseño urbano nos permitirá respetar las normas. Es decir, si tenemos un paso de peatón muy seguro, bien iluminado, y un semáforo que nos dice, ojo, cuidado, lo vamos a respetar, ¿no? Ahora, el diseño urbano es importantísimo, ¿no? Tenemos que recuperar la ciudad como un espacio de convivencia. Ya vimos la primera diapositiva donde nos habían dejado una acera pequeñita. Pues no, queremos una acera más ancha. Queremos más sitio para los peatones, prioridad al peatón, ¿no? La circulación. Otra cosa, educación para comportamiento ciudadano. La buena conducta ciudadana responde al buen diseño urbano. La responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Es verdad, ciudad 30 kilómetros por hora. Pero todos somos responsables. El ciclista, el peatón, el conductor, ¿no?
para lograr esta movilidad sostenible, segura, inclusive, ¿no? Se hace camino al andar, lo dice el poeta, ¿no? Construyendo pasos de peatón para frenar la velocidad, ¿no? Desde luego, las plataformas son, algunas hay en Ribeira, y yo creo que son las que de verdad nos hacen frenar al conductor irresponsable, porque menos mal que hay una mayoría de conductores que sí son responsables, ¿no? Menos mal. Pero ese conductor irresponsable, ese delincuente de la carretera, ese es el que tenemos que impedir, ¿no? Y lo podemos impedir con infraestructuras más seguras, ¿no? En entornos escolares, en mercados, en centros sociales, delante de los entornos donde hay más tránsito de peatones, ¿no? Porque convivir es vivir, ¿no? Pasa. Y esto nos lo dice también un alumno, Sofía, 10 años, respeta a los peatones, aunque no seamos famosos. ¿Os suena la fotografía de los Beatles, ¿no? Pues esto es nuestra responsabilidad compartida entre las administraciones, pero también la sociedad civil, que lo que queremos es pasos de peatones seguros para poder vivir y convivir, y que la ciudad sea un sitio de encuentro y de vida, ¿no? Que la circulación tiene que reducirse al mínimo para darle prioridad al peatón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran labor la que estáis llevando a cabo desde Stop Accidentes, sin duda. Continuamos con Jaime Díaz, representante de Marketing Social Corporativo de A3 Media y que hoy representa la plataforma ciudadana Ponle Freno, que nos explicará las acciones que va a llevar a cabo dentro de la Asociación a favor de la seguridad vial. Silenciado. Sí. Sí, Jaime. Hola, Jaime. Hola. Sí. Sí, se oye. Tengo con respecto a los que estáis ahí es que no hace falta que usen mascarilla, así que bueno, voy a contaros un poco lo que creemos que podemos aportar desde Ponle Freno a este proyecto, que creemos que es muy interesante. Todo lo que se ha construido en seguridad vial es positivo, así que sin más, no sé si tenéis que proyectar vosotros mi presentación y luego la paso yo. Me estoy viendo a mí ahora mismo. Ok, comparto mi pantalla. A ver si sé dónde lo tengo que hacer esto. Compartir. Vale, estoy compartiendo mi pantalla ahora mismo. Voy a abrir. Ahí está. Bueno, pues Ponle Freno, que entiendo que todos conocéis, tiene dos objetivos, nace con dos objetivos muy claros, ¿vale? Que entre ellos están vinculados. Uno es reducir la siniestralidad vial con muchos de los agentes que estáis hoy hablando allí, y por supuesto todo esto con el objetivo de salvar vidas en la carretera. Y entendemos que para ello hay que trabajar en dos direcciones. En primer lugar, cambiar las leyes, la normativa que haga. Perdón. Es que yo no escucho nada, no sé si me están oyendo o no.
se me oye, pero no se ve en mi pantalla. Ahora sí se ve. Vale. Pero no tengo yo el control de la presentación, ¿o sí? No. Vale. Ok, pues voy avanzando, ¿vale? Lo que decía, que Ponle Freno tiene dos objetivos claros, repito un poco, si pasáis por favor, reducir la siniestralidad vial, y para ello, por supuesto, lo que hay que hacer es un objetivo final de salvar vidas en la carretera. Para ello, tenemos que hay que trabajar en dos direcciones. La parte normativa, cambiando las leyes para que hagan la seguridad vial más segura en sí misma, y por otro lado, modificar, cambiar las conductas. En ese aspecto, como grupo de comunicación, nosotros entendemos que podemos trabajar en ambas direcciones, presionando a las instituciones para que esas leyes se adecúen más a la demanda social, y por otra parte, dedicar el tiempo que tenemos en pantalla, o que el espectador nos dedica a nosotros viendo la televisión u otros medios de comunicación, ayudar a cambiar esas conductas que, como decía antes Jen, más allá del desempeño normativo de lo que se hace desde las instituciones, hay mucho de educación vial, ¿no? Y entendemos que cambiar esas conductas para hacer que la circulación sea más segura, que la seguridad vial sea algo que sintamos todos como nuestro, pues ahí también podemos trabajar. Si pasamos, por favor. Sí, pasa. Vale. Lo que teníamos claro es que nosotros somos expertos en entretener, en informar y en comunicar. Si queremos trabajar en un ámbito en el que no es nuestra especialidad, más allá de que la seguridad vial todos formamos parte de ella, bien como conductores, bien como peatones, necesitamos buscar aliados. En primer lugar, apoyo institucional, desde la DGT, apoyo en los ministerios, en las administraciones, colaboración para que todas esas iniciativas y propuestas, uno, sean viables y factibles, podamos pedir aquello que se pueda llegar a hacer, y en segundo lugar, que nos ayuden de una manera burocráticamente, administrativamente, a llevar a cabo y a saber cómo dar esos pasos para trabajar en seguridad vial. En segundo lugar, si le dais por favor, pasa por favor, ahí, eso es, antes por favor, ahí, un comité de expertos, como decía, nuestro punto fuerte como medio de comunicación es informar, entretener, comunicar. No somos expertos en seguridad vial, por ello es importante rodearse de todos los agentes que están implicados en esa seguridad vial. En nuestro comité de expertos está Asociación Española de la Carretera, Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, FETE, Bienesdor, la propia agrupación de tráfico de la Guardia Civil, Hidro, Fundación Pons, DGT, asociaciones de víctimas, bueno, pues al final gente que su día a día está dedicado a entender y a mejorar todas las infraestructuras con el objetivo común de mejorar en seguridad vial. Y por último, tener un compromiso real y constante. Tenemos claro que como poder de comunicación, como grupo de comunicación, tenemos un poder mediático que hemos decidido se convierta en ese brazo armado de la ciudadanía. Al final hemos querido que Ponle Freno convertirlo en una plataforma donde la gente nos pueda trasladar sus inquietudes, y esa presión de la ciudadanía es la que nos da legitimidad para poder presionar principalmente y exigir a las administraciones esos cambios. Pasamos a la siguiente. Esto al final nos ha llevado a lograr ciertas cosas, ¿no? Como decíamos antes, la señalización de puntos negros, esos tramos de concentración de accidente que han reducido las víctimas mortales, como comentaba antes, parece que era Francisco Menéndez, es verdad que esos tramos de concentración de accidentes se miden por unos parámetros que son variables, y es verdad que quizá no es el indicador más adecuado, pero es un indicador, y eso nos ayuda a tomar medida de si lo que estamos haciendo es o no más efectivo. Si seguimos, por favor. El compromiso del Parlamento para que la seguridad vial sea una asignatura obligatoria. Se ha comentado en varias ocasiones que es esencial la educación como parte de la mejora en materia de seguridad vial. Por desgracia, en España la educación, como sabemos, está transferida a las comunidades autónomas, y eso hace que no sea tan fluido ese trasvase del compromiso parlamentario para que luego se traduzca en que se incorpore realmente al programa educativo, ¿no? Pero bueno, entendemos que es esencial y poco a poco se irá logrando.
Hemos recaudado dinero para las víctimas de accidentes a través de las carreras con el freno, la última este mismo fin de semana, a nivel nacional. Si seguimos, por favor. Hemos tramitado más de 1.300 denuncias. Una campaña de señales y carreteras en mal estado es un ejemplo de la participación ciudadana a la hora de mejorar las infraestructuras de cara a prevenir potenciales accidentes en lugares donde cada día pasamos y vemos que hay una señal en mal estado, una carretera en mal estado. Aquí quería hacer un pequeño inciso porque el 11% de esas denuncias están enviadas desde gente desde la Comunidad Autónoma de Galicia. Eso quiere decir que habla un poco de que, entendiendo la propia red de carreteras y la cantidad de carreteras que hay, tiene cierto sentido, pero es verdad que después de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, es la región de España donde más denuncias recibimos. Y por último, la señalización de 22 tramos para advertir la presencia de ciclistas, no todos los colectivos vulnerables. Si pasamos, por favor. Entendiendo que este encuentro sobre todo trabaja para proteger, si pasamos, por favor, al colectivo de los vulnerables, ¿vale? Que bueno, quitando en el año 2020, como se ha comentado antes, efectivamente ha sido un año un poco, y ha sido muy diferente, hasta este año la tendencia ha sido francamente preocupante, al punto de que ya más del 50% de los fallecidos en accidentes de tráfico pues pertenecen a estos colectivos, ¿no? Evidentemente los fabricantes tienen una parte de labor que ya se lleva haciendo y que es en gran medida lo que provoca que ese porcentaje de vulnerables siga aumentando, ya que los elementos de seguridad activa de los vehículos están protegiendo cada vez más a los conductores. Sin embargo, si le damos otra vez, por favor, es tarea de la Administración o de los agentes que de manera voluntaria lo pueden hacer, por supuesto las asociaciones de víctimas, nosotros como medio de comunicación, pero las administraciones tienen ese deber de, por un lado, trabajar en la regulación normativa. Se ha comentado en varias ocasiones en este encuentro, por supuesto para calmar el tráfico, básicamente es para hacer que las ciudades o las poblaciones den preferencia y protejan al peatón y por extensión al resto de colectivos vulnerables. Como decía Jane hace un rato, ciudades donde el tráfico está más calmado son ciudades o son poblaciones más seguras y tenemos múltiples ejemplos para comprobarlo. Por otro lado, actuaciones en infraestructuras, bien por separación de vías, bien... Si nos quedamos en la anterior, por favor. Ahí. Bien por en materia de señalización, como estamos hablando hasta ahora, y por último en sensibilización. Aquí que es donde nosotros podemos aportar un poquito más. Lo que sí tenemos claro es que tiene que ser una decisión estructural, una decisión a largo plazo. No puede ser una campaña puntual de sensibilización a raíz de una actuación, bien sea normativa o bien sea de infraestructura. La educación vial tiene que formar parte constante del día a día de una población para que la propia ciudadanía se sienta parte activa de esa mejora en la seguridad vial. Entender que las medidas que se toman se complementan con la actuación propia de cada uno y por tanto de todos como colectivo, ¿no? Si seguimos, por favor, a la siguiente. En el caso concreto que se está trabajando en este encuentro sobre los pasos de peatones más seguros, desde Ponle Freno y a raíz en gran medida de la tipología de denuncias que nos llegaban con la campaña de denuncia de señales y carreteras, vimos que un número importante de esas denuncias o de esas alertas de la ciudadanía tenían que ver con pasos de cebra. Hicimos un análisis y vimos que para detectar los problemas y por qué un elemento que se supone que está ideado para que haya una mejor seguridad vial es el lugar donde los vehículos saben, los conductores saben que deben dar la preferencia al peatón y los peatones es el lugar donde saben que es seguro cruzar. ¿Por qué sigue siendo un lugar donde sigue sucediéndose tantos accidentes, ¿no? Y en primer lugar lo que vimos es que había una serie de errores bastante habituales y generalmente esos errores no tenían que ver con el desconocimiento de la normativa. En primer lugar, los pasos sobrelevados, ¿no? La forma de los pasos sobrelevados generalmente no se adecua al reglamento y esto hace que tanto para el conductor como para el peatón el paso de peatones pueda convertirse en un punto peligroso. Y por otra parte, y esto es más importante, es el diseño de los propios pasos de peatones.
Pasos de peatones deben ser franjas de pintura blanca sobre el propio asfalto, con la intención probablemente de que sean más visibles o de hacerlos más bonitos en algunas ocasiones. Se utilizan pinturas que a lo mejor pueden cumplir ese objetivo de generar mayor visibilidad, pero en caso de un momento de tener que frenar o hacer una frenada de emergencia, esa pintura hace que la distancia de frenado sea bastante mayor. Si además llueve, esa distancia de frenado se puede aumentar hasta en el doble. Y en el caso de colectivos como pueden ser los ciclistas o los motoristas, la posibilidad de caída es enorme y, por supuesto, de atropello al peatón. Lo que vimos es que el problema es que se desconoce cómo es la normativa en la mayoría de los casos. De hecho, llegamos a elaborar una sencilla guía. Aquí vemos, como veis, son 4 datos, pero en la mayoría de los casos la gente, los ayuntamientos, desconocen este Reglamento General de Circulación que establece cómo se deben pintar los pasos de cebra y cómo deben ser las características en el caso de los pasos sobrelevados. Este material se lo hicimos llegar a la Federación Española de Municipios y Provincias. Tengo la sensación de que, por desgracia, con el objetivo de que llegase a todos los municipios de España, para que al menos conociesen que quizá algunos pasos de cebra, aun con la buena intención de que fuesen más seguros, sin querer los estaban convirtiendo en lugares más peligrosos, ¿no? Bueno, es material que tenemos a disposición de todos los ayuntamientos, por supuesto. Y si seguimos, ya para terminar, básicamente lo que la experiencia nos ha enseñado es que para conseguir mayor seguridad vial, si pasamos la diapositiva, por favor, por supuesto es escuchar, ver mejores prácticas. Segundo, buscar esos aliados que creemos que son esenciales. Uno solo no puede conseguir objetivos tan enormes en el sentido de que afectan a todas las poblaciones y es proporcional al tamaño de la población. Y por último, aplicar las decisiones, ser constante o replicar. Tenemos muy cerquita de ahí, en la provincia de Pontevedra, hay dos localidades como son Lérez, que tiene 1.800 habitantes, o Pontevedra, que tiene más de 80.000, con unas cifras buenísimas, por suerte, pero víctimas desde hace muchísimos años. Compartir conocimiento, conocer qué se ha hecho en materia de seguridad vial, seguro que ayuda a que en otras localidades, como puede ser en este caso en Ribeira, mejorar las cifras de siniestralidad vial. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Una plataforma como Ponle Freno, pues con tanta repercusión en la sociedad, es muy necesaria para hacer calar estos mensajes sobre seguridad vial. Damos paso ahora al alcalde del Concello de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, que nos explicará por qué la falta de seguridad en los pasos de peatones supuso un problema en la ciudad y por qué se requiere dotar y abordar este tema a través de las consultas preliminares al mercado. Gracias, Ana. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a todos los que hicieron posible este acto, perdón, y por supuesto a todos los ponentes, desde el sargento primero encargado además del grupo de trabajo de seguridad vial de la Guardia Civil, al que acompaña y también se lo agradecemos, el teniente jefe del destacamento, a Yani, ya vieja conocida y que lleva haciendo un gran trabajo con Stop Accidentes, a Paco Menéndez, pues creo que colaborador actual a través de su Departamento de la Xunta de Galicia de Infraestructuras con este concello y con el que tenemos en marcha iniciativas que creo que van a redundar en beneficio de la movilidad y reducción además de la siniestrabilidad, y por supuesto también a Javier Díez y a Ponle Freno, que creo que está visualizando a través de su trabajo pues la problemática de la seguridad vial, una problemática en la que Ribeira lógicamente no es ajena. Por eso este acto, que es un acto que yo creo que independientemente del sistema que los pasos de peatones en Ribeira vayan a llevar en un futuro, pues hoy nos abrió los ojos en errores seguramente muy comunes y a la vez muy fáciles de solucionar, y que esperemos que también con las charlas que hoy se hicieron pues nos ayuden.
Todo esto es posible gracias al proyecto Mar Ribeira Atlántica, para una estrategia sostenible de crecimiento de nuestras ciudades, que viene a dar pues continuidad a lo que fueron los fondos FEDER, que permitieron una transformación importante de nuestro ayuntamiento a partir del año 2011 y que ahora, a partir del 2015, pues se vio refrendado con los fondos, como antes decía EDUSI, que sustituyen a los antiguos programas FEDER, pero que permiten este acto y van a permitir, sobre todo, pues también la inversión posterior. Estos fondos, como cualquiera viene a entender de las políticas europeas, vienen a hacer pues que el crecimiento en las ciudades no solo sea sostenible, sino que a la vez pues se dé un equilibrio importante en el crecimiento a través del ahorro energético, a través de acercar al ciudadano a la administración electrónica y también a todo lo que supone la mejora de la seguridad vial. En este sentido, pues se trabajaron en proyectos importantes. Alguno es precisamente lo que se va a hacer en Palmeira. También en este caso se aumentó el proyecto con la ayuda de Portos de Galicia y que entra dentro de los fondos EDUSI, que es la mejora de esa seguridad vial en el puerto de Palmeira, pero también una iniciativa del ayuntamiento que fue acogida, la verdad, con los brazos abiertos y que creo que va a ser pionera en Galicia de muchas futuras actuaciones, y por eso le doy las gracias a Paco Menéndez, que es la transformación a través del proyecto de la Fundación RIA de esa A305 a un entorno pues mucho más digamos urbano, donde el peatón sea la preferencia. También estamos ahora con dos obras que gracias a estos fondos permitieron un convenio con Portos de Galicia, que es la Avenida del Malecón y la Avenida de las Carolinas, donde se están ampliando lo que son los tramos urbanos y de peatonalización, y donde van a permitir pues que los pasos de peatones también, y a través de esta iniciativa, puedan ser mejorados. El contexto de Ribeira, como pudimos ver en alguna imagen, pasó de tener 15 atropellos en un año, alguno de ellos desgraciadamente pues mortal, a tener 3 atropellos, ninguno de ellos mortal, en el año 19, que yo creo que es el año de referencia prácticamente pues para todo lo que sea estadística, y eso se debe a múltiples factores. Evidentemente se debe al factor pues de que los vehículos se tienen transformado bastante, y se tiene que ver también con las plataformas únicas, con aparcamientos disuasorios que disminuyeron en el tráfico de una forma muy importante por el centro de la ciudad, también con peatonalizaciones, con la puesta en servicio de semáforos, y por eso también quisimos dar un paso más con lo que es esta consulta al mercado, que puede mejorar todas nuestras infraestructuras. En estos momentos tenemos un problema importante, y el problema importante no tiene que ver tanto con los pasos de peatones como con los accidentes de moto. Desgraciadamente, en nuestro ayuntamiento en este año llevamos 3 accidentes mortales, creo que todos ellos evitables, y por eso hay que llamar a la conciencia también de todos aquellos que utilizan un método pues tan vulnerable como es la moto, para pensar que la hora de probar lo que son los límites de la persona y de la moto no está en la carretera, y no está sobre todo pues poner en peligro por esas actitudes su propia vida y seguramente la vida de alguna persona que pueda circular por esos tramos. Nosotros somos de los que creemos que la tecnología puede ayudar, sin duda, a mejorar lo que es la siniestrabilidad, a reducir lo que son los accidentes, pero en ningún caso pensamos que la tecnología pueda sustituir a algo tan a veces falto de ello como es el sentido común. Sentido común tanto del peatón como sentido común
del que lleva un vehículo, pero sin duda la tecnología nos puede ayudar tanto al vehículo como al peatón a estar mucho más atentos y precavidos a la hora de circular por ese tramo. Como antes decía, pues al final nos decidimos por una consulta al mercado en la que evidentemente el Ayuntamiento de Ribeira pone muchas ilusiones para que pueda servir no solo para nosotros, sino para otros que sigan nuestra estela, para mejorar lo que es nuestros pasos de peatones. Hoy en día, pues yo creo que tan solo elevando pasos de peatones en muchos tramos hacen que el conductor sepa que durante ese tramo se puede encontrar otra vez un paso elevado, redujo la velocidad y redujo la siniestrabilidad. Pero queremos ir un poco más allá y por eso lo que queremos es dar soluciones a lo que son 6 objetivos. El primer objetivo de ellos es mejorar el tiempo de respuesta en caso de siniestro. También recopilar la información sobre indicadores relacionados con la siniestrabilidad de cara a diseñar e implantar medidas de seguridad adicionales en el futuro. Ayudar a reducir la distancia de proximidad de frenado en la proximidad de los pasos de peatones para aquellos en los que un frenado repentino resulta inevitable, a veces, como aquí se dijo, algo tan sencillo como una pintura que agarre más el coche. Cualquiera de nosotros seguramente por algún paso de peatones con una pintura insuficiente tiene resbalado. Si nosotros no somos el que cruza y es una moto o un coche, pues puede producir evidentemente un accidente con mucha más seguridad, ¿no? Mejorar la visibilidad y la señalización de los pasos de peatones, especialmente cuando se encuentra un peatón y ciclista. Aquí es, y se ve, informar de forma temprana a los vehículos de proximidad la presencia de peatones y ciclistas, y el contrario, informar a los peatones y ciclistas de la proximidad o presencia de vehículos a motor, ¿no? Yo creo que eso es importante, que tanto tenga el aviso el conductor como lo tenga el aviso el propio peatón. Pensemos que, por ejemplo, en un paso de peatones y en el casco urbano, donde la velocidad no debiera superar los 30 kilómetros por hora y donde puede medir 6-8 metros, el hecho de que cuando uno cruce por el paso de peatones y haya poca gente, el cruzar por el centro del paso de peatones y no por una de las esquinas le va a permitir, cuando menos, pues un tiempo de frenado de 4 metros superior. O pensemos que en un paso de peatones de 10 metros con un ancho de 8 metros, el hecho de no cruzarlo en línea recta y sí hacerlo en perpendicular, pues le va a obligar a circular 3 metros más, y esos 3 metros más en una persona mayor pues son muchos segundos que podían evitar, a veces por un descuido del conductor o por el hecho de que al verlo al lado ya del arcén se cree que le queda un segundo para cruzar o poco tiempo, no reduce su velocidad y al final, al ir circulando de forma oblicua, pues resulta que se produce el accidente. Por lo tanto, cuestiones de esta índole pueden ayudar con sistemas tecnológicos de los cuales esperamos pues esa respuesta. Y al final pues escogimos 3 tipos de vía que tienen mucho que ver con el tipo de edificación, es decir, con la congregación urbana, vías que tengan edificaciones aisladas, donde normalmente la velocidad no puede superar los 50 kilómetros por hora, que son vías de 2 carriles, donde tenemos tráfico en la doble dirección y donde la frecuencia del peatón es baja. Un segundo tipo, pues que reuniría estas mismas características, pero donde ya se da un tipo de edificación más consolidada, que tiene que ver sobre todo con las salidas del casco urbano o bien con entornos urbanos de las parroquias, y donde la frecuencia del peatón es media. Y por último, el tipo 3, que ya tiene que ver con el entorno urbano,
donde la frecuencia del peatón ya es alta, donde la densidad de población y de edificación es alta, que puede haber vías de un solo carril o vías de doble sentido, y que por lo tanto, bueno, son las vías donde están ocurriendo muchos de los accidentes que se daban cuando, como antes decía, pues teníamos 15 accidentes al año, ¿no? Todo esto, pues lo que va a permitir a las empresas con estos fondos FEDER que vamos a iniciar con una inversión no inferior nunca a los 100.000 euros y que queremos pues seguir mejorándolos y ampliando esta esta subvención y este gasto del ayuntamiento pues con cantidades bastante más sustanciosas que esta inicial. Y al final lo que se le pide a las empresas es, pues que se faciliten 2 ubicaciones a analizar por cada tipología del paso. Se admiten todo tipo de propuestas, desde analógicas a todas aquellas que llevan innovaciones tecnológicas, aunque no es obligatorio, sí parece recomendable y sí ayudaría mucho a trabajos posteriores y a inversiones posteriores dar una solución para cada uno de los casos que se reseña, que se detalle esa solución y el presupuesto evidentemente de cada solución, ¿no? Todo esto, como antes decía, se va a llevar a cabo con fondos EDUSI, que son los antiguos fondos FEDER, y eso nos va a permitir pues que en el pliego de licitación pues tengamos un mayor conocimiento de cuál es la solución más idónea o cuáles son las soluciones más idóneas, y ya decía, alguna prima más la imaginación que la propia tecnología, ¿no? Como esas pinturas 3D, pues que le puede hacer al conductor pensar que ese paso está lo suficientemente elevado como para reducir la velocidad, y por lo tanto, bueno, esa es la intención del ayuntamiento, a la que le tengo que poner nombre a toda la corporación municipal, porque así lo pretende, y donde tengo que agradecer mucho a todos los que hoy estuvieron aquí, que nos abrieron los ojos a veces sobre cosas que uno ya los debía tener abiertos desde hace tiempo, pero en los que sigue sin duda cometiendo errores que intentaremos mejorar, pero con también esas estadísticas al final lo que nos hace es ser a todos un poco más consciente de lo que significa cruzar una carretera y de lo que significa llevar un vehículo. Por acercarnos a toda esa realidad, vuelvo a darle las gracias a todos los ponentes. Y nada más, muchas gracias también a los técnicos que hicieron posible el desarrollo del acto y lo que va a ser la continuidad de pasos de esta consulta al mercado. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Para profundizar ahora en el propio procedimiento de la compra pública preliminar al mercado, contamos con Katia Pérez, que es la directora del sector público de la empresa Silo Company, que están dando apoyo al Concello en el proceso de consultas, y también despedimos a Paco Menéndez, que nos acompañó durante toda la jornada, pero ahora tiene que marcharse, y muchísimas gracias por su aportación. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, alcalde, por sus palabras. Gracias, concejala de Innovación. Y pues gracias al resto de ponentes, ¿no?, que realizaron hoy unas exposiciones donde situaron, ¿no?, en la problemática que el Ayuntamiento de Ribeira pone encima de la mesa, ¿no?, como una problemática de primer orden de magnitud, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a realizar es, como nos decía Daniel Castelo, ¿no?, vamos a introducir un nuevo elemento en la ecuación, ¿no?
el Ayuntamiento de Ribeira va a poner a disposición, ¿no?, de las empresas que hoy estáis conectadas un instrumento que permita contribuir pues al objetivo que nos comentaba Daniel, ¿no?, el de no perder más vidas, no perder más sueños, ¿no?, y va a utilizar las herramientas que la Ley de Contratos del Sector Público pone a disposición del Ayuntamiento de Ribeira y de todas las instituciones para que, como nos decía Jaime Nogueira, ¿no?, de Ponle Freno, el Ayuntamiento pueda buscar aliados, ¿no?, pueda buscar aliados en el mercado para dar una solución a esta problemática en el ámbito de la seguridad vial, ¿no?, que, como nos decía Paco Menéndez, el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, las posibilidades de perder la vida en un atropello son de un 50%, ¿no? Entonces, de ahí a que esta problemática sea de primera magnitud, ¿no? Y recuperando pues las palabras de Jean Picard, delegada de Galicia, de la plataforma Stop Accidentes, lo que busca esta consulta preliminar al mercado también es crear estos entornos, abordar el reto, ¿no?, de construir unos entornos más seguros, ¿no?, y reducir los riesgos, ¿no?, en estas infraestructuras donde todos los pasos, los peatones, ¿no?, y los ciclistas tienen que circular. Entonces, el Ayuntamiento de Ribeira lo que ha puesto en marcha y ha publicado en la plataforma de contratos de Galicia es una consulta preliminar al mercado, ¿no? Muchas de las empresas que hoy estáis conectadas, para vosotros pues ya es un instrumento habitual, ¿no? Estáis habituadas a esta herramienta, y para otras empresas de las que estáis hoy conectadas pues no es tan habitual, ¿no? Entonces nos meteremos más, después de todas estas exposiciones, ¿no?, de las diferentes instituciones y organizaciones abordando la problemática de la siniestralidad vial, ¿no?, desde las diferentes competencias. Ahora abordaremos el procedimiento administrativo a través del cual el Ayuntamiento de Ribeira abre ese canal para que las empresas podáis ser sus aliados, ¿no?, las empresas aportéis ideas y soluciones pues desde la óptica de vuestros desarrollos, de vuestros productos, ¿no?, y de vuestro conocimiento de la problemática, pero desde el lado del mercado, ¿no? Entonces, María, si le puedes dar para atrás, por favor, a la primera diapositiva. En primer lugar, lo que vamos a decir es que este procedimiento, ¿no?, de consultas preliminares al mercado, esta buena práctica que el Ayuntamiento de Ribeira inicia, es un procedimiento que está habilitado por la Ley de Contratos del Sector Público, que está recogido en su artículo 115, y lo que hace es, de una forma precontractual, que no tiene que ver con la licitación posterior, es habilitar un procedimiento y un diálogo con las empresas para que podáis aportar todas aquellas soluciones que consideréis que en las diferentes ubicaciones que los técnicos del Ayuntamiento han identificado como conflictivos, ¿no?, y como casos de uso que quieren resolver, vuestras soluciones, ¿no? Como podréis ver en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento es muy sencillo, ¿no?, y el procedimiento lo que busca es esa flexibilidad, ¿no?, y ese acercamiento al mercado, que el mercado os podáis acercar a las instituciones, ¿no?, en este caso al Ayuntamiento de Ribeira, porque vosotros sois los que más conocimiento tenéis de cómo poder abordar esta problemática, ¿no? Aquí las diferentes instituciones y organizaciones que hoy están representadas conocen la raíz del problema, ¿no?, pero vosotros podéis aportar esa dosis de creatividad que comentaba el alcalde, ¿no?, y podéis aportar ese conocimiento del mercado a nivel tecnológico que a las instituciones pues se les puede escapar, y a la que recurran a vosotros para poder encontrar soluciones. Entonces, en primer lugar, hay que aclarar para los que nunca hayáis participado en una consulta preliminar al mercado que la propuesta que vosotros presentéis no es vinculante para el Ayuntamiento. El hecho de que vosotros presentéis una idea, una propuesta a esta consulta preliminar al mercado no os da ninguna posición ventajosa con respecto a una licitación posterior, sino lo que os habilita a presentar ideas y a que el Ayuntamiento, sus órganos de contratación, sus técnicos, cuando revisen las propuestas, consideren los contenidos de vuestras propuestas para articular las futuras licitaciones, ¿no? Y una vez finalizado este proceso de consultas al mercado, en el que el Ayuntamiento revisa todas las propuestas que vosotros habéis presentado, hará un análisis, ¿no?, en el que determinará si con las propuestas recibidas procede articular un procedimiento de licitación, o si en base a las propuestas recibidas pues no procede articular un procedimiento de licitación, ¿no? En este sentido es lo que queremos destacar, ¿no?, que el procedimiento en sí no es vinculante, pero lo que busca es recibir aportaciones por vuestra parte para llegar a poder configurar pues unos pliegos futuros, ¿no?
Entonces, si avanzamos, ya hemos desgranado, ¿no?, muy bien cuál es la problemática que se busca resolver, ¿no?, que está vinculada a reducir la siniestralidad de peatones y ciclistas en los pasos de peatones y en sus proximidades, ¿no? Pero esta herramienta de consultas preliminares al mercado también lo que busca es poder centrar el tiro, poder definir unos pliegos, ¿no?, que permitan realmente resolver la problemática, ¿no? Unos pliegos que se adapten a las soluciones que vosotros proponéis, unos pliegos en el que se establezcan una serie de solvencias, de características, ¿no?, que el ayuntamiento le habilite a que, con cargo a la Ley de Contratos del Sector Público, definir unos pliegos y definir unas características que os permitan presentaros, ¿no? Y para eso es esta consulta preliminar al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué información busca recabar el Ayuntamiento de Ribeira a través de esta consulta preliminar al mercado, ¿no? Busca contrastar, realizar un análisis cruzado con vosotros, con las empresas, de los retos y problemáticas que se plantean, ¿no? A través del análisis del estado del arte que ha realizado el Ayuntamiento, a través de sus técnicos, ¿no?, en colaboración también con la Policía Local, con el área de urbanismo y con las diferentes áreas del Ayuntamiento, ¿no?, donde se ha llegado hasta un punto de análisis y donde se busca ese contraste por vuestra parte, ¿no?, el que ayudéis al Ayuntamiento pues a validar realmente esas problemáticas, a aterrizarlas o a realizar aportaciones con respecto a las problemáticas identificadas, ¿no? El Ayuntamiento también busca, a través de esta consulta preliminar al mercado, realizar una caracterización de vuestras empresas a efectos de poder establecer unas solvencias en los pliegos que os permitan, a los que queráis concurrir y tengáis capacidades para resolver esta problemática, poder presentaros a la licitación, ¿no? Y establecer pues unos criterios de adjudicación en esos pliegos que partan de los valores diferenciales que vosotros estáis aportando en vuestras propuestas, ¿no? Y pues también pues el Ayuntamiento, después el alcalde lo comentará, estima un presupuesto determinado, orientativo, ¿no?, que variará en función de las soluciones que se presenten, pero vosotros, las empresas, sois las que sabéis lo que cuestan desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento necesita vuestro feedback, ¿no?, necesita que vosotros dimensionéis el alcance de la solución, ¿no?, para poder, a nivel presupuestario, para poder acometer el proyecto, ¿no? Entonces, al final, para todos los que tienen experiencia diseñando pliegos de contratación pública, saben que muchas veces es muy ingrato, ¿no?, sacar una licitación, adjudicárselo a una empresa y ver que si la administración se hubiese parado un poquito más en el diseño de la licitación, hubiese articulado una consulta preliminar al mercado, se hubiese parado a pensar con las empresas realmente y enfocar el alcance técnico y enfocar aspectos de los pliegos de contratación pública para poder seleccionar a la empresa que oferte pues la mejor relación calidad-precio, eso repercutirá en el éxito de la licitación y repercutirá pues en la ejecución, ¿no? Entonces, en esta parte administrativa, lo que os pedimos, ¿no?, y lo que os pide el Ayuntamiento de Ribeira es que no hay respuesta buena ni hay respuesta mala en las consultas preliminares al mercado. Lo importante es que trasladéis la información adecuada a vuestra organización, a vuestras propuestas, de forma que el Ayuntamiento de Ribeira pueda articular unos pliegos que no se queden desiertos, que os podáis presentar todas las empresas, que tengáis capacidad para resolver el reto, ¿no? Entonces, todos los asistentes que estáis hoy conectados tenéis acceso a la documentación de la consulta preliminar al mercado que se publicó el 11 de junio en la plataforma de contratos del sector público. Y entre esta documentación lo que os vais a encontrar son tres tipos de documentos, ¿no? Las bases de la convocatoria, donde se establecen las reglas del juego de la consulta preliminar al mercado, ¿vale? Qué tipo de entidades podéis participar, los principios de igualdad de trato, principio de transparencia, publicidad que tiene que aplicar el Ayuntamiento de Ribeira al estar sometido a este procedimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, cuáles son los plazos y canales para participar y algunas cláusulas específicas vinculadas pues a la confidencialidad de vuestras propuestas y también vinculadas pues a todo el tema que tiene que ver pues con la protección de datos, ¿no? Entonces, entre esa documentación tenéis las bases de la convocatoria, tenéis un anexo en el que se describen la problemática concreta que quiere resolver el Ayuntamiento de Ribeira
centrada en 3 ubicaciones, que son los 3 casos de uso que se quieren explorar y contrastar con vosotros, ¿no? Con las soluciones que vosotros propongáis. Y después hay un anexo 3, que es un formulario que debéis cubrir para poder participar en la licitación, ¿no? Que son las preguntas que el Ayuntamiento os formula de cara a poder configurar después esos pliegos, tanto administrativos, donde se establezcan unas solvencias equilibradas y proporcionadas, unos criterios de adjudicación que primen la mejor relación calidad-precio y un alcance técnico que se adecue a las capacidades que vosotros tenéis para proponer soluciones, ¿no? Entonces, esta parte de la presentación pues va vinculada a desgranar este formulario que tendréis que remitir antes de, como fecha límite, el 30 de junio, ¿vale? Y para resolver pues aquellas dudas que vosotros tengáis vinculados a esta documentación, ¿no? Entonces, con respecto al formulario, hay una primera parte que es de caracterización de vuestra entidad, ¿vale? De qué tipo de empresa sois, ¿vale? Esta es más de caracterización y donde se os pide también una serie de datos vinculados a vuestro volumen de negocio, vuestra facturación y una serie de hitos vinculados a poder establecer una solvencia económica en los pliegos, pues que os permita presentaros, o que el Ayuntamiento establezca una serie de canales que la Ley de Contratos del Sector Público habilita, como integración de solvencias de medios externos o posibilidades de subcontratación, para que si vosotros no cumplís estos requisitos os podáis unir a otras empresas y complementar vuestras capacidades y presentaros a la licitación, ¿vale? También a este respecto, para poder fijar las solvencias técnicas, pues se os pregunta sobre vuestra experiencia en trabajos similares en el ámbito, desarrollo de tecnologías realizadas en el ámbito, número de proyectos realizados, ¿no? Esta parte del formulario va más vinculado a vuestra experiencia a nivel técnico, ¿no? Que acreditéis que tenéis las capacidades técnicas para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Si avanzamos un poco más en el formulario, aquí viene una parte importante, que es la de describir la solución que vosotros presentáis, ¿no? ¿Cuánto tiempo estimáis que puede llevar a acometer la solución, ¿no? Para establecer un plazo de ejecución adecuado. ¿Qué equipo de trabajo consideráis que es necesario para poder realizar este proyecto, ¿no? De cara a que cuando el Ayuntamiento haga una estimación del presupuesto de la licitación pueda tener en cuenta el equipo de trabajo necesario para desempeñar el proyecto y los costes necesarios para estimar adecuadamente el presupuesto, ¿no? Y también pues vuestra experiencia relacionada con estos temas, ¿no? Aquí es súper importante que os ajustéis a la realidad, ¿no? Y que tratéis de desgranar con la mayor, de forma más realista posible, duración y coste, ¿no? Que el proyecto que después licite el Ayuntamiento, realmente las empresas hayáis acreditado, ¿no? Que se puede realizar en ese coste y en ese plazo determinado. Si continuamos con el cuestionario, lo que se os pide también es que para las 3 ubicaciones para las que se pide resolver la problemática, que trasladéis cuáles de los objetivos que se establecen cumplís, ¿no? Con respecto a mejorar el tiempo de respuesta en caso de siniestro, ¿no? Los 6 objetivos que se establecen en la consulta preliminar al mercado, cuáles creéis que podéis cumplir con vuestras soluciones, con vuestros productos, con vuestras soluciones comerciales, ¿no? En las diferentes ubicaciones. Y de forma paralela también se pide un análisis cruzado, ¿no? Para estas ubicaciones, de qué tipo de tecnologías, con qué tipo de tecnologías lo podéis resolver, ¿no? Vamos a la siguiente. Vale. El tipo de tecnologías que se establecen 6 tipos de tecnologías por defecto, parten del estado del arte, del análisis del estado del arte inicial que ha realizado el Ayuntamiento de Ribeira, pero se habilita un cajón número 7, ¿no? Una tecnología número 7, para que vosotros aportéis otras soluciones que en su análisis preliminar pues el Ayuntamiento pudo no haber identificado, ¿no? Como tecnología 1 pues establecen sistemas de detección de presencia de peatones e iluminación, tecnología 2 sistemas de detección de presencia de ciclistas e iluminación, tecnología 3 superficies de mejora de la frenada, tecnología número 4 sistemas de detección de vehículos y alerta a peatones y ciclistas, tecnología número 5 sistemas de mejora de la visibilidad de los pasos de peatones y tecnología número 6 sistemas para contribuir a la reducción de la velocidad de los vehículos.
Estas son las tecnologías que ha preidentificado el Ayuntamiento, como os decíamos, pero la consulta está abierta a que vosotros, cumpliendo los objetivos que se han citado, ¿no?, para mejorar la siniestralidad en pasos de peatones, ¿no?, pues la consulta está abierta a que vosotros propongáis cualquier tipo de tecnología, ¿no? Nosotros, del análisis que hemos realizado, hemos identificado estas y hemos visto que de las empresas que estáis conectados hoy, pues muchos tenéis capacidades en este ámbito, pero podéis proponer, está abierto a que propongáis otro tipo de tecnologías, ¿no?, para solucionarlo. Después también es importante que en el formulario identifiquéis pues cualquier tipo de limitación o barrera que pueda suponer el despliegue del producto en el mercado, ¿no? Si existe algún tipo de certificación, algún tipo de normativa, ¿no?, cualquier barrera que vosotros identifiquéis que al Ayuntamiento después le puede suponer una problemática en el despliegue futuro, es bueno que lo pongáis de manifiesto para tener claros, ¿no?, que la licitación posterior que articule el Ayuntamiento no existe ninguna barrera limitante que el Ayuntamiento no haya considerado, ¿no? Y después nada, ya para finalizar el formulario hay una serie de declaraciones obligatorias vinculadas a que autorizáis el uso de contenidos por parte del Ayuntamiento, ¿no? Y realmente en este sentido tengáis en cuenta que toda la información que aportéis en el formulario, que no declaréis como confidencial, que hay un apartado para que podáis declarar, subir anexos y declararlos como confidencial, se utilizará, ¿no?, para el informe de conclusiones que el Ayuntamiento tiene que realizar para documentar administrativamente el proceso de consultas al mercado, y tenéis la opción de declarar aquella información que no queráis que se traslade, ¿no?, y adjuntarla como anexo y que sea confidencial. Pero también os recomendamos que en la propuesta incorporéis aquella información que también queráis que se publique en el informe de conclusiones, porque en el informe de conclusiones el Ayuntamiento trasladará todas aquellas entidades que han participado en la consulta, y para vosotros muchas veces es una herramienta, ¿no?, para identificar otras empresas con capacidades complementarias a las vuestras, con la que podáis sumaros en UTE a la licitación, a las que podáis subcontratar, ¿no?, y es como una forma de pues, hacer networking y ver qué otras empresas están en el ámbito y con las que podéis colaborar para presentaros a la licitación, ¿no? Por lo que os animo a que la información que pongáis en la propuesta, que después se publicará en el informe, sea lo suficientemente detallada para que otras empresas también os puedan conocer, ¿no?, y independientemente de que lo que consideréis confidencial, pues lo llevéis a anexo, ¿no? Y nada más, pues la convocatoria se encuentra abierta, podéis remitir vuestras propuestas al correo cpm@ribeira.gal, y si tenéis cualquier duda sobre la documentación, sobre el formulario, ahora mismo habilitaremos un momento de preguntas, ¿no?, y de preguntas para el resto de ponentes sobre los temas tratados en el día de hoy, pero también podéis trasladarlas por escrito al correo cpm@ribeira.gal. Y nada, ya para terminar, simplemente trasladaros que el Ayuntamiento, para darle formalidad al expediente de la consulta preliminar al mercado, publicará un informe de conclusiones donde relate todo el proceso articulado con las empresas, ¿no?, y las conclusiones a las que llega para, en vistas a articular una futura licitación. Y de las propuestas que vosotros presentéis a partir del 30 de junio, si el Ayuntamiento de Ribeira considera que necesita abordar con un poco más de detalle la propuesta que presentáis o tiene dudas, ¿no?, sobre la propuesta, puede iniciar una fase de entrevistas en la que reunirse con vosotros y abordar un poco en más detalle pues esa propuesta que le presentáis. Y nada más, para que tengáis claros los plazos, el plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Entre julio y agosto, por parte del Ayuntamiento, se analizarán las propuestas recibidas. Si se considera oportuno, se establecerán entrevistas con aquellas que requieran de un mayor detalle, y está previsto que en septiembre se publique los resultados, ¿no?, el informe de conclusiones del proceso de consultas preliminares al mercado, ¿no?, donde el Ayuntamiento tendrá claro si con la información que le habéis aportado a las empresas ve factible articular una licitación que se publicaría en el último trimestre de 2021 y donde la ejecución se iniciaría entre el segundo y se produciría entre el segundo y tercer trimestre de 2022, ¿no?, para que podáis planificaros, ¿no?, y tener en cuenta los tiempos pues, que maneja el Ayuntamiento. Y nada más. Por mi parte, hemos explicado el proceso de consultas preliminares al mercado, y en la fase final de preguntas, si tenéis alguna pregunta que articular, pues adelante, ¿no?
Sí, os animamos que también levantéis la mano y podáis hacerlas a voz alzada y sí, cualquier duda que tengáis, ¿no? También los que están presentes, sí, claro. Bueno, y entre los presentes, pues no sé si también tenéis alguna duda o queréis que maticemos algún aspecto más. ¿O ha quedado todo muy claro? Le damos la palabra al señor portavoz del PSOE, señor Vilas. Gracias, Ana. Bueno, e gracias a todos os participantes en este acto, a todos os ponentes. Quería matizar ou facer algunha pregunta a Daniel, en este caso, sobre si funcionan ou cree que funcionan eses pasos de peóns en 3D. Sei que a súa labor é importantísima, pero si podían detectar eses puntos negros que a veces existen, non só en curvas, sino en carreteras, sino tamén pasos de cebra mal ubicados, si se podría manifestar ou dar coñecemento ao Concello correspondiente. Gracias. Desde luego nosotros de cualquier anomalía que detectamos en la vía ponemos esos hechos en conocimiento del titular de la misma para que la subsane. Ese es nuestro trabajo, es parte de nuestro trabajo también. Nuestro trabajo es vigilar, nuestro trabajo es controlar la circulación, pero también detectar fallos que pueda haber en las infraestructuras. Y en ese sentido, cada vez que detectamos una irregularidad o una anomalía en una vía, informamos al titular de esa vía para que la subsane. En cuanto a los pasos de peatones que usted comenta, cada uno es un mundo. Un paso de peatones son franjas blancas en la calzada. Todo lo que salga de ahí habría que analizar caso por caso, no sé a qué se refiere exactamente con pasos de peatones 3D, pero lo que sea un paso de peatones que no sea blanco, negro sobre la calzada, en principio habría que estudiar su legalidad. Yo con esto no le digo que sean ni que no sean, habría que estudiar caso por caso. Todo lo que no sea franja blanca, franja negra, en principio la legalidad es cuando menos dudosa. Estos pasos, que es un invento de diseño, ¿vale? Incluso colocándolo, las personas o los conductores, al final, el primer día van a frenar. Y el segundo día, pues frenarán un poco menos. Y el tercer día dice, bueno, esto es un diseño más, aquí puedo pasar igual. Es decir, el conductor que no cumple la norma del paso de peatón, al final se acostumbra y sabe muy bien que este paso pues es una ilusión y esta ilusión pues puede no hacerle caso, ¿no? Es decir, que es un invento para un día, ¿no? Ahora, al segundo día nos acostumbramos. Esto es por desgracia es así. Si me permite, para complementar del todo, por eso es tan importante invertir sobre todo en educación de conductores y en educación de todos los ciudadanos que en un momento dado pues somos conductores o somos peatones. Las mejoras de infraestructuras y de medios, pues hombre, no tenemos que rechazarlas ni mucho menos, al revés, pero nos enfrentamos a nuevos retos. Una problemática que vamos a tener ya mismo, los próximos años, es la irrupción más de lo que hay ahora, ¿no?, de vehículos eléctricos, que tienen un peligro, no se oyen. Bueno, que no se oiga para una persona de 85 años con un 50% de sordera y cataratas, pues a lo mejor no le afecta como a una persona joven, ¿no? Entonces, a todas esas cosas tenemos que enfrentarnos también. Pero el pilar más importante de todos es educación, formación de ciudadano como peatón y como conductor. La solución no pasa por aplicar medios policiales. Nosotros somos el último estado, la última solución. Igual que el Ministerio de Justicia. Cuando la solución la tenemos que dar nosotros, ya es tarde. Ya estamos lamentando algo. Por eso que el futuro pasa desde luego por innovar, pero no únicamente por eso. ¿Alguna consulta más?
Sí, por parte de los asistentes no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, les recordamos que una vez que se lean la documentación un poco más en detalle, pues pueden remitirlas al correo electrónico, ¿no?, que comentamos antes, de cpm@ribeira.gal. Bueno, pues entonces vamos a dar por concluido este acto, agradeciendo tanto a los que estuvieron online con nosotros como a los presentes y a los ponentes. Y ahora, después de 3 horas y gente que viene de otro lado y seguramente pues adelantó sus hábitos de desayuno y otros, que sepan que tienen ahí un tentempié aquí en el Jardín, que es, saliendo del ayuntamiento, pues la primera bocacalle a la izquierda. Cruzando el paso de peatones. Cruzando, sí, 1 o 2, según por donde vaya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.